Buenas tardes, nosotros somos el equipo CCFG Team de la materia de taller de investigación y vamos a hacer una plática sobre los tipos de investigación que hay, que son el no experimental, el cuasi experimental, y añadiremos una investigación sobre el TEC. Empezaremos hablando y presentaré a mis compañeros Edgar Cambero, Francisco Gallegos y Ricardo Caro, y su servidor Eduardo Fregoso. Empezaremos con la investigación no experimental. Caro, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, en la investigación no experimental, que también la conocemos como la ex post facto, pues es decir, cuando nosotros estamos observando, pues todavía no convivimos o no tenemos ese control con todas las variables independientes, nosotros no las alteramos, no les hacemos nada, y ese es lo más fundamental, pues, de esta investigación. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dice Caro, porque ya que la investigación experimental, no experimental, se basa pues en las variables que aún no han ocurrido o no se han dado, ya que en la realidad de la intervención que ha pasado. Y pues ya vemos que es como la primera que se ve, pues, porque es la donde observamos, donde convivimos con el evento, con el problema. Situaciones de no observación, ¿no? Sí, sí, siempre es algo nuevo que vamos a conocer, todavía no lo vamos a alterar o investigar. O sea, de manera concreta se puede decir que la investigación no experimental se trata de la observación de ciertos sucesos que probablemente sucedan y ver las reacciones que éste tenga. Como el caso de un terremoto o un tornado que no se puede predecir, no se puede provocar para así estudiarlo, llega solo, y sobre eso observan los científicos o los investigadores y en eso se basan para sacar sus conclusiones. Es por eso que el equipo llegó a la conclusión de que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación de donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo hacemos en la investigación no experimental para observar fenómenos tal y como se dan en el contexto natural y para después analizarlos. Y bueno, otro ejemplo, pues, para ya finalizar con esta parte de la investigación no experimental, es como cuando nosotros queremos, o cuando tenemos un grupo de personas y como una variable, y nosotros, por decir, si las hacemos enojar, nosotros ya estamos alterando a esas personas. Pero si solamente vemos las reacciones de esas personas, estamos conviviendo con el evento únicamente al método de observación, no experimentar con él. Procederemos a la investigación cuasi experimental, que es la que cuenta con variables pero no se tiene control de ellas, a diferencia de la no experimental. No contaba con variables y mucho menos era independiente. ¿Qué me puedes decir, Francisco, de la investigación cuasi experimental? Bueno, la investigación cuasi experimental dice que, bueno, podemos aproximarnos a los resultados de una investigación en situaciones en las que no es posible el control y la manipulación absoluta de las variables. Bueno, como característica de la misma, es apropiada en situaciones naturales en las que no se pueden controlar todas las variables de importancia. También sobre que viene siendo la investigación experimental, es más bien debido a que no satisfacen todas las exigencias de esta, por lo que especialmente en cuanto se refiere al control de las variables. Bueno, tomando en cuenta de lo que dijo Francisco, que la investigación cuasi experimental era prácticamente hacer experimentos de algo que no tenemos controlado, para así posiblemente tener un resultado acertado. ¿Qué podrías decir, Fregoso? Bueno, como ejemplo podríamos evaluar los efectos de un programa para prevenir los
comportamientos delictivos en jóvenes que han abandonado sus hogares, con un grupo experimental construido por jóvenes que voluntariamente se ofrece para seguir un programa. En conclusión, ¿qué nos podrías mencionar de esto, Caro? Bueno, sí, para en pequeños rasgos y siendo concretos, me gustaría decir que pues la investigación experimental pues, es realmente aquella en la que se exponen respuestas y hipótesis, ¿verdad? O sea que es algo un poco parecido así como a la investigación experimental, ¿verdad? Sí, así es. Y se aproxima a hacerlo, pues, o sea, es un poco parecido a ella. Pero pues la cuasi experimental, un punto que tenemos que tener muy en claro es que no se va a tener en cuenta lo que es la aleatorización, que es ni los sujetos de control también. Entonces no hay un control propio pues para este tipo de investigación. Entonces, concluido este tema, pasamos a la investigación experimental, que cuenta con variables y son independientes. ¿Qué nos puedes decir por esto, Francisco? Bueno, ahora, una vez visto lo que viene siendo las dos investigaciones anteriores, podemos determinar que el propósito de la investigación experimental es tener una mayor confiabilidad posible entre las relaciones de causa y efecto, para los cuales uno o más grupos llamados a experimentar tal cosa se exponen a estímulos experimentales y bueno, poder tener un resultado propio de la misma. ¿Qué puedes decir, Edgar? Bueno, dando una característica de este tipo de investigación es que requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales y de control directo o por procedimiento estadístico al azar de otros factores que pueden afectar el experimento. Continuando con Fregoso. Otra característica sería emplear un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo experimental. También la investigación experimental es el procedimiento más indicado para investigar relaciones de causa y efecto, pero a la vez se tiene la desventaja de ser artificial y restrictivo. Un ejemplo sería probar que el alquitrán del tabaco produce cáncer cuando es aplicado en determinadas condiciones a la piel de las ratas. Alguna aplicación es en todos los grupos de investigaciones como centros de salud, empresas de desarrollo tecnológico o de software, NASA, etc. Entonces, como conclusión, nos dará un pequeño concepto, Caro. Sí, mira, básicamente antes de una conclusión grupal pues que podamos definir entre todos nosotros, me gustaría comentar pues que es lo de siempre, ¿no? Nosotros lo hemos vivido tanto como estudiantes, hemos convivido más con ese tipo de investigación experimental. Pues un ejemplo puede ser en la química, en las prácticas de química, no por mencionar algunas, ¿verdad? Pero como conclusión grupal, como su mismo nombre lo dice y su metodología lo documenta, la investigación experimental es la esencia en sí pues de lo que se ha investigado, para ver si lo que investigamos es verdad o no. Y pues es como lo mismo en lo que hemos leído, ¿verdad, Fregoso? Camberos, lo de la causa y efecto, ¿verdad? Lo investigado y las reacciones que da esto. Y pues si ya esos resultados concuerdan o estamos de acuerdo con ellos, pues podremos decir si la investigación es aceptado o no. Al asistir al día del Instituto Tecnológico pudimos deducir que se cuenta con una investigación experimental. Los requisitos para un experimento suelen ser la manipulación intencional de las variables independientes. Esto suele ser en la investigación experimental. La posibilidad de medir el efecto de las variables independientes también se hace en la investigación experimental, y el control de validez interna en la situación experimental también se hace en la investigación experimental. Ahora tenemos unos cuadros comparativos con los tres tipos de investigación. Camberos.
¿qué podrías decir de la investigación no experimental comparada con la investigación cuasi experimental? Bueno, prácticamente en la investigación no experimental, pues se trata de simplemente ponernos a observar ciertos sucesos y de allí pues probar con resultados para acercarnos a él, pues. Y la investigación experimental pues, se trata de manipular esos sucesos para ver lo que sucede. Caro. Pues también haciendo énfasis en todo lo que ya hemos visto, probablemente en la experimental es donde vamos a tener más ahora sí que convivencia pues con los eventos. Y aquí en este cuadro comparativo que usted usuario puede observar, podemos ver las diferencias entre punto y punto, donde nos dice que hay variables que no se pueden, donde se manipulan o no en la cuasi experimental. Tenemos un control más dado a conocer, y en la investigación experimental pues es donde ya tenemos ya una metodología ya fundamentalmente descriptiva y elementos cuantitativos y cualitativos, y eso es básicamente a grandes rasgos pues las diferencias más importantes. Bueno, así concluidos los tres conceptos, pasaremos a comentar nuestra experiencia en el IA del Instituto Tecnológico. Cuando llegamos nos atendió la maestra Lourdes, efectivamente, y la doctora Lourdes, perdón, y nos explicó cómo funcionaba el IA. Procedían a hacer investigaciones sobre productos y alimentos y ya. Y pues básicamente como son ya cuestiones de investigaciones, podemos decir que la investigación es fundamental para la recapitulación y la búsqueda de resultados, y el IA se basa mucho en esas metodologías para buscar y obtener los resultados que la gente o que los mismos trabajadores esperan. Mencionaban algo de la investigación cuantitativa y cualitativa. Al ingresar al IA nos dimos cuenta que en ese edificio manejaban mucho la investigación cuantitativa, ya que buscaban recibir datos en cifras o en números para seguir haciendo investigaciones. Después, al dar un paseo por el tecnológico, nos dirigimos hacia el Departamento de Recursos Humanos, donde nos dimos cuenta que ellos implementaban una investigación cualitativa en la que se basaban en las personas, en sus actitudes, para ver cuál comportamiento era el adecuado para así sacar sus conclusiones. Esta fue nuestra visita al tecnológico, y como conclusión de todo el trabajo podríamos decir, Francisco. Bueno, como conclusión podemos decir que en este tipo de investigación que hicimos pudimos obtener los conocimientos que se necesitan para poder obtener los diferentes tipos de investigación, los cuales los fuimos mencionando, que fue la no experimental, la experimental y la cuasi experimental. Sería todo por nuestra parte y bueno, gracias. Gracias por su atención. Agradece su atención al equipo CSFG. Esperamos que les guste este primer video en nuestro nuevo canal. Si quieren ver más contenido, suscríbanse y denle manita arriba. Gracias.